Saluda a la iglesia con la paz del Señor. Invito a que abra su Biblia en la epístola a los Romanos, en el capítulo 14, el verso 17, y vamos a leer este versículo de manera unánime y lo vamos a hacer a la voz de tres. 1, 2, 3. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. A veces muchas personas pierden el tiempo, y cuando estoy hablando de personas, mayormente estoy hablando de aquellos que tienen un entendimiento religioso, y a veces hasta los mismos creyentes, porque muchos pierden su tiempo, su energía, confundiendo preferencias personales con el reino de Dios. Mire lo que dice nuevamente este versículo. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino que si alguien le pregunta a usted qué es el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Es verdad, el reino de Dios es algo real. Dios gobierna, Dios es el soberano y Dios gobierna en nuestras vidas. Pero cuando usted y yo tenemos un verdadero encuentro con Cristo, una verdadera relación con Cristo, entonces nosotros disfrutamos ¿de qué? De justicia. Hemos sido justificados. Ya el Padre no nos ve como pecadores condenados, sino como pecadores arrepentidos. Nos ve como al Hijo. El Hijo tomó nuestro lugar en la cruz. La ira de Dios Padre fue derramada sobre Cristo. Amén. Pero que además hoy tenemos paz para con Dios, y también tenemos la paz de Dios y tenemos el gozo en el Espíritu. Decía Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Pero hermanos, muchos religiosos y a veces muchos creyentes se ponen a discutir en preferencias personales. Es verdad, la doctrina es importante y recuérdese que hemos dicho que si el pueblo no permanece en la doctrina, podemos ser movidos fácilmente. Pero la doctrina no nos salva. La doctrina nos edifica y nos permite permanecer en el cimiento de nuestra fe. Pero el que nos salva es Cristo por su gracia. Pero a veces queremos hacer de una preferencia el reino de Dios. Y esto estaba pasando, hermanos. Muchos equivocadamente hoy ya ni desean congregarse. ¿Por qué? Porque ahora, yo puedo en mi casa, o por el celular, o buscamos pretexto. Cuando, hermanos, nuestra vocación, cuando nuestro llamado ha sido a servir a Cristo en una iglesia local. Por eso vemos ese consejo, no dejando de congregarnos. Como cristianos debemos reflexionar sobre qué es el reino de Dios. Y ya hemos visto que el reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu. Nuestra vida tiene que reflejar el reino de Dios, tiene que reflejar las características, porque esto es importante. Es importante que nosotros, como el cuerpo de Cristo, reflejemos a Cristo. Por eso, hermanos, debemos tener en claro que quien sigue a Cristo comprende el reino de Dios. Mire, volviendo a la primera pregunta, ¿qué es el reino de Dios? Y la respuesta de Pablo es sencilla, porque esa es la sencillez del Evangelio. ¿Qué dice Primera de Corintios? Mire, si usted va a Primera de Corintios capítulo 2, el verso 4, dice así: y ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con ¿qué?
con demostración del Espíritu y de poder. El reino de Dios es una experiencia sencilla, no tiene complicaciones. Mire lo que nos dice la Biblia en Mateo capítulo 10, el verso 16. Mateo 10, verso 16. Y el que encuentre de lectura para aprovechar el tiempo. Dice así, mire, he aquí, dice el Señor, yo os envío como ovejas en medio de ¿qué? De lobos. Sé pues prudentes como serpientes y sencillos. Tenemos que ser sencillos como palomas. Eso sí, no debemos ser simplistas, porque también tenemos que ser astutos como la serpiente. Tenemos que saber cuándo es el momento ideal para hablar, para transmitir el mensaje, para dar el consejo, la amonestación o la exhortación. Mire, Jesús mismo lo dice, que la entrada al reino de los cielos está disponible para todos, porque eso dijo allá en San Juan capítulo 7, un pasaje que usted conoce muy bien, San Juan 7, verso 37 hasta el verso 39. Dice así, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que había de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Mire, Jesús siempre hizo que la comunicación, que la transmisión del Evangelio es una experiencia o es un mensaje que está accesible para todos. Está para el más religioso, el más estudioso de la ley, el que tiene tanto conocimiento de la Biblia, pero a veces no ha tenido un verdadero encuentro con Cristo. Como en aquellos días estaban los doctores de la ley. Recuérdese de Nicodemo. Nicodemo era un maestro, pero cuando Jesús le habló, el hombre estaba perdido, porque Jesús le habló que le era necesario nacer de nuevo. Pero hermanos, también está para el pecador más analfabeto, para aquel que no tiene estudios, para aquel que ha vivido una vida perdida en la maldad. El Evangelio está accesible para él. Para seguir a Jesús no son altas capacidades de conocimiento, sino un detalle que está allá en Mateo 18:4. Mire lo que dice Mateo 18:4. Sí, así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. ¿Cuál es el detalle? Ser humilde. La humildad. Pero mire cuál era la condición de los fariseos. Y disculpe la palabra, pero la condición de los fariseos era una condición miserable. ¿Por qué? Porque ellos tenían al autor de la vida, y el día sábado, el día martes, el pastor enseñaba lo que dijeron los fariseos. El miércoles, que diga, el miércoles. El miércoles, ¿qué es lo que enseñaba? Mire, ellos decían, este hombre blasfema porque solo Dios puede perdonar pecado. Y lo que estaban diciendo era verdad. Solo Dios puede perdonar pecados. Pero ellos no se daban cuenta que frente a ellos estaba el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque ellos, ¿qué veían en Jesús? Mire lo que dice Mateo 13:55. Eso es lo que ellos pensaban de Jesús. Mateo 13:55 dice, ¿no es este el hijo del carpintero? Mire, veían en Jesús a un simple hijo
de un carpintero llamado José. ¿Qué dice San Juan 1:46? San Juan 1:46 dice también, esto dijo no solamente los religiosos, sino algunos que... Sí, San Juan 1. Le dijo, de Nazaret puede salir algo de bueno, le dijo Felipe, ve y ve. Mire, es verdad, Natanael todavía no lo conocía, pero palabras similares dijeron los religiosos. De Galilea no ha salido ningún profeta. Y estaban equivocados, porque ya había habido un profeta de Galilea, y ese profeta se llamó Jonás. Jonás era de la región de Galilea. Y mire que Jonás es símbolo o es tipo de Cristo. Porque recuérdese que la señal del Mesías es la señal de Jonás. Así como estuvo 3 días en el vientre del gran pez. Asimismo, el Señor iba a estar 3 días en el corazón de la tierra. ¿Ellos qué veían? Veían a un hombre de humilde condición, y era verdad, porque Jesús fue un hombre de humilde condición, pero era el Rey de Reyes y Señor de Señores. Pablo dice en 2 de Corintios, mire lo que dice en 2 de Corintios el apóstol Pablo. 2 de Corintios capítulo 8. 2 de Corintios capítulo 8, el verso 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Ellos veían ¿a qué? A un hombre pobre, pero él era el dueño de todas las cosas, solo que por amor a nosotros se hizo de humilde condición. Se hizo pobre. ¿Para qué? Para que nosotros fuésemos enriquecidos. Miren, ellos ¿qué esperaban? Y aún sus discípulos, ellos esperaban a alguien exitoso, alguien que quisiera el trono del César y no la cruz de un pecador. Y Jesús que afirmó que el reino no era producto de la situación humana. No era producto, no podía medirse por criterios humanos como el éxito financiero o el apoyo popular, sino por principios más allá de lo que usted y yo podemos ver o tocar, principios intangibles como el amor, como la misericordia. Mire lo que nos dice en San Lucas capítulo 17, verso 20. Capítulo 17, verso 20 de San Lucas. Dice así. Preguntado por los fariseos cuándo había de venir el reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia. Mire, ¿no vendrá con qué? Advertencia. No. Porque ya está. Porque ya estaba entre vosotros. Dice, ni dirán, helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. ¿Y por qué el reino de Dios estaba entre ellos? Porque ahí estaba el Rey de Reyes. Hermanos, para que usted y yo entremos al reino de Dios, tenemos que reconocer que Él es el Rey de Reyes. Recuérdeselo al hombre en la cruz, aquel ladrón. Señor, acuérdate de mí cuando vengas. Lo consideró, lo vio como rey, como el soberano. ¿Y qué le dijo? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Miren, los religiosos de la época de Jesús vivían de manera hipócrita, porque ellos se esforzaban por vivir de acuerdo a la ley, a ser vistos como piadosos, como santos, cuando eran la gente más profana, más hipócrita, eran cegados por el poder, estaban sordos a los gritos de auxilio de la sociedad. Recuérdese el caso que Jesús presenta, el caso de aquel samaritano, de aquel hombre que había ido de Jericó a Jerusalén y que en el camino había sido
golpeado, robado, asaltado, herido. Pasó el sacerdote, pasó el levita, pero siguieron de largo. Pero pasó uno, un extranjero, un samaritano, que viéndolo fue movido ¿a qué? Ahí usted ve el reino de Dios. Por eso, hermanos, tenemos que aprender a ser misericordiosos como Él es misericordioso. Recuérdense que días atrás veíamos que quien es parte del reino de Dios, que aquel que dice que es un seguidor de Cristo, va a practicar ¿qué? El amor, la misericordia, el perdón. Hay gente que está sorda a lo que sucede. Tenemos que aprender a amar al prójimo, que dice Mateo capítulo 23, el verso 4. Dice así: porque atan pesadas cargas y difíciles de llevar y la ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. ¿Cuál es la realidad del reino de Dios? Para la gente inconversa, el reino de Dios es una promesa lanzada al viento, hasta una falsedad. Para los discípulos de Cristo, para usted y para mí, el reino de Dios es una realidad que ya estamos viviéndola. Amén. Los fariseos, y a veces como veíamos Natanael, y aún a veces muchos de los discípulos, no tenían esa madurez espiritual, no se dieron cuenta. Ellos buscaban una transformación de gobierno. Cuando el Señor iba a comenzar su reino, no con una restauración de Israel, una restauración política, sino con la liberación de aquellos corazones que estaban oprimidos por el reino de las tinieblas. Y lamentablemente, hermanos, ese también es hoy un problema. Es un problema en creyentes carnales. Porque los creyentes carnales están apegados ¿a qué? A las cosas externas, a las manifestaciones externas. Su comprensión del reino de los cielos es meramente material. Pero aquellos que son llamados los santos, aquellos que verdaderamente buscan comprender, buscan asimilar por la palabra el reino de Dios, son aquellos que caminan por fe. Son aquellos que ven lo invisible. Mire lo que dice el apóstol Pablo allá en Colosenses, capítulo 1. Colosenses, capítulo 1. Verso 15. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Mire, Él es la imagen, como decía el pastor días atrás. Cristo se encarnó, Dios se encarnó, se hizo hombre. Y dice, como dice Juan, y vimos su gloria, gloria como del unigénito. Mire, hoy usted y yo no lo tenemos aquí personalmente al Señor Jesús, pero tenemos su palabra y tenemos el Espíritu Santo. Y cuando usted y yo caminamos, aquello que es invisible se va a hacer muy real, muy visible en su vida, porque va a haber un cambio en su manera. Usted va a disfrutar de aquella justicia, de aquella paz, de aquel gozo y de todas las demás bendiciones y de todas las demás promesas que tenemos hoy por medio del Espíritu Santo. Pero debemos tener muy en claro que hay cosas que son buenas, pero esto no es el reino de Dios. No debemos confundir el reino de Dios con opiniones personales. Volviendo allá en Romanos, ¿qué estaba pasando en Roma? ¿Qué estaba pasando en la iglesia de Roma? Había un conflicto. Se produjo un dilema, un alboroto en medio de los creyentes, porque habían hermanos que decían, no se puede comer carne. Ahora entendamos por qué aquellos hermanos decían que no se podía comer en carne. ¿Por qué no se podía comer? ¿O por qué los hermanos, este grupo decían, no comamos carne?
Porque en aquellos días, mayormente la carne que usted encontraba en una tercena, previamente había sido presentada, sacrificada a un ídolo. Y había los hermanos que decían, pero ¿cuál es el problema? Yo no lo sabía. Eran tal vez creyentes nuevos. Y ya los unos estaban atacando a los otros y los estaban haciendo de menos. ¿Y qué hace el apóstol Pablo? Mire, el apóstol Pablo trata de ser un mediador en este conflicto. Mire lo que Pablo dice más adelante en Romanos capítulo 15. El verso 2. Cada uno agrade. Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Miren, ¿qué hace el apóstol Pablo? No toma partido por ninguno de los lados de la disputa, sino que le recuerda a los hermanos que el deber es edificarnos unos a otros. El hermano, si ve que algo está haciendo, mi amado hermano, tal vez usted no sabía, pero esta carne fue presentada, fue sacrificada. Si usted puede, si usted tiene la posibilidad, no compre ese tipo de carne. Buscar una mejor alternativa. No como algo, como una imposición, como ponían los religiosos. No es que si tú haces esto o aquello, pero la Biblia dice que ellos ni con un dedo podían moverla. Asimismo, hermanos, van a venir gente con otros trasfondos, culturas, pero cuando nosotros dejamos que la palabra sea la base de nuestra vida y con los pilares del amor, de la misericordia, la enseñanza no se va a volver como una imposición, sino como una palabra de edificación. Edificarnos unos a otros en amor y humildad. Y vemos que Pablo no fue negligente. Pablo no es que no dio un consejo. Pablo fue sabio en este caso. Él actuó como un cristiano mesurado, como un cristiano sabio, como un cristiano amoroso. Mire lo que nos dice en Marcos, capítulo 9. Marcos capítulo 9, el verso 50 me parece. Mire, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Si usted se echa un poco de sal en una herida, le va arder, pero si usted va a cicatrizar. Ahora, si usted sabe que al hermano le va a doler, ¿qué hace mucha gente? Le dice, oiga, sople. A veces cuando se utiliza algo, se echa alcohol, o a veces cuando se va a experimentar un fuerte dolor, se le da algo para que muerda, se lo prepara. Porque le decimos, mi hermano, mira, aunque la palabra pareciera que fuera dura, no se lo digo de mala manera, le digo para su bien. Por eso tenemos que buscar la edificación, porque hermanos, el reino de Dios no debe de sufrir. No debemos hacer de lo superfluo, de lo superficial, algo esencial, algo elemental. El creyente tiene que vestir de una manera correcta. El creyente tiene que hablar de una manera correcta, pero va a ser no a mi manera, va a ser de acuerdo a la manera de Dios, con mucha paciencia, con mucha misericordia, con mucho amor, para que aquello que pareciera superficial, con el tiempo se va a hacer esencial en la vida de ese creyente. Porque ya no lo va a hacer por una imposición, sino que todo lo que hagáis, sea de hechos o de palabra, lo vamos a hacer para la gloria de Dios. Tal vez en este caso era una cuestión alimentaria.
Pero eso no era el problema en sí, sino había una confusión, hermano, entre lo esencial y aquello que no es tan importante. El creyente tiene que esforzarse en tener un cambio primeramente interno y poco a poco ese cambio va a hacerse visible en lo externo. Mire, este problema y otros problemas en cuanto a la ley se discutieron en el Concilio de Jerusalén. Y la iglesia tuvo que buscar una solución. ¿Y cómo ellos buscaron? A través de la palabra y el Espíritu. ¿Y cuál fue el consejo? Mire, ¿cuál fue el consejo? Mire, que les pareció bien que los creyentes se abstuvieran de cosas sacrificadas a los ídolos y de sangre y de carne ahogada, pero sobre todo de fornicación. Eso usted lo puede allá leer en Hechos capítulo 15. Usted va a ver el concilio, especialmente los versos 28 y 29, pero usted puede leerse todo el capítulo 15. Pero quiero decirle que Pablo no hizo más en Roma. ¿Qué es lo que Pablo estaba haciendo con esta carta a los hermanos en Roma? Estaba renovando aquello que ya había sido enseñado. Estaba recordando aquellas pautas básicas de buena convivencia. Por eso, volviendo a Romanos capítulo 15, mire lo que Pablo recalca, algunas cosas. Pablo recalca que los hermanos se mantengan en ciertas cosas. Mire lo que dice el verso 5. Pero el Dios de la paciencia, mire, y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir. ¿Cuál es el sentir? Serán pacientes. ¿Qué dice el verso 7? Mire, pero por tanto recibió los unos a los otros como también Cristo. Mire, seamos misericordiosos. ¿Qué nos dice el verso 14? Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos ¿de qué? De bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestarlos los unos a los otros. Es bueno amonestarnos, pero ¿con qué? Con bondad. En otras palabras, con empatía. Mire, nuestra visión, hermanos, es muy importante. No debemos perder el tiempo provocándonos los unos a los otros, ni difamando a nuestros hermanos. Usted sabe que a veces hay creyentes que hasta cometen graves faltas. Pero hoy, lamentablemente, la iglesia ya habló del tema y lo sigue hablando, y lo sigue hablando, y lo sigue hablando. Y lo que está haciendo aquel tema con el tiempo se convierte no en una palabra de edificación para edificarnos el uno al otro, sino que se convierte como en un chisme, como hace el mundo afuera, la farándula. No, hermanos, hay un tiempo para todo, porque lo que importa es el reino de Dios. Como dijimos, todas las acciones se originan ¿qué? En el amor de Dios. Y esto va a promover que la justicia, la paz, la alegría. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Y como decía, esto va a producir gozo. Y vuelvo a leer, y quiero leer ahora sí lo que dice en Nehemías. Nehemías lo dice claramente en Nehemías 8:10 dice. Y si usted se lee el capítulo 10, usted va a darse cuenta que es un momento en que el pueblo de Israel se reúnen y tenían que tomar decisiones, porque aún usted va a ver más adelante que el pueblo estaba en pecado. Pero mire lo que dice en Nehemías 8:10. Luego les dijo, y comé grosuras y bebé vino dulce y enviá porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. La palabra había tocado el corazón, porque se habían dado cuenta que por mucho tiempo no estaban haciendo las cosas de la manera correcta. Pero ahora, ¿qué les dice Nehemías? No se entristezcan.
El Señor ha sido misericordioso y es misericordioso. Ahora lo que tenemos que hacer es prepararnos para hacer la palabra de Dios, para buscarle a Dios como Él es. Y en este momento esto no es día de tristeza, es un día de fiesta. Si tú preparaste algo de comida, comparte con el que no tiene, porque el gozo del Señor es nuestra fuerza, es nuestra fortaleza, hermanos. Amén. Esto no va a ser por momentos efímeros. No va a ser por momentos fugaces, sino que cuando usted y yo vivimos el reino de Dios, esto va a ser permanente. Por eso, para finalizar, ¿cómo podemos vivir el reino de Dios? Uno, discerniendo la palabra de Dios. Mire lo que nos dice Pablo a los Corintios. Segunda a los Corintios capítulo 11. Dice el verso 5. Y pienso que en nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles, porque aunque sea tosco en la palabra, no lo soy en el conocimiento en todo, y por todo os lo hemos demostrado. Mire, habían por ahí unos que se creían grandes apóstoles, súper apóstoles, súper espirituales, que hasta Pablo lo querían hacer callar. Pero Pablo defendió sabiamente su ministerio. Porque lo que demuestra que usted es un verdadero creyente es el fruto. Por sus frutos los conoceréis. Mire, Pablo era un hombre no solamente que conocía la palabra, sino que sabía discernir la palabra. Y sobre todo era un hombre que vivía la palabra. Pablo sabía que iban a haber falsos. Mire lo que dicen aquí mismo en 2 de Corintios capítulo 12, el verso 11. 12:11. Me he hecho un necio al gloriarme, vosotros me obligasteis a ello, pues yo debía ser alabado por vosotros, porque en nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Mira, debería ser alabado, pero Pablo dice que en nada es. Por allá hay un dicho, realmente no sé si, pero siempre se lo atribuye, creo que se lo atribuye a Sócrates. Solo sé que nada sé. Y hasta hoy se entiende que Sócrates fue uno de los grandes filósofos de la antigua Grecia. Hermanos, vivamos el reino de Dios discerniendo la palabra. Para el apóstol habían engañadores que se anunciaban como verdaderos representantes de Dios, pero no eran más que falsificadores de la palabra. Así mismo lo dice aquí en 2 Corintios en el capítulo 11, el verso 13, dice así: porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y Pablo dice, y no es de maravillarse, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño que también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Por eso, hermanos, tenemos que discernir por la palabra, discernir por el Espíritu, y el fruto va a ser sus obras. ¿Cómo podemos vivir el reino de Dios? Viviendo el verdadero carácter del reino de Dios. Mire, Pablo aquí está diciendo que debemos servir. Pablo siempre se procuró por servir. Porque no es que el reconocimiento, como Pablo dijo, yo nada soy. El reconocimiento no debe ser nuestro. Porque la vida en el reino de Dios es una vida de entrega a los demás, teniendo en cuenta que quien vive egoístamente sirve al maligno y nunca al Altísimo. Pablo decía, ay de mí si yo no anunciare el Evangelio. Pablo dice allá en 1 Corintios capítulo 4, mire, verso 1, así pues tengan los hombres, ¿por qué? Por servidores.
de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Yo solamente soy un simple servidor, un simple administrador. Se me ha concedido que la gracia de conocer los misterios de Dios. Y por último, ¿por qué he conocido o por cómo vivimos el verdadero reino de Dios? Cuando usted y yo vivimos el poder del reino de Dios. Pablo decía, porque no me avergüenzo del evangelio, porque el evangelio es poder de Dios para salvación. Aquí mismo en 1 Corintios 4 dice los versos 18 al 20. Mas algunos están envanecidos, como si yo nunca hubiese de ir a vosotros, pero iré pronto a vosotros si el Señor quiere, y conoceré no las palabras, sino el poder de los que andan envanecidos, porque el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Pero no poder nuestro, sino la autoridad que viene de parte de Dios. Pablo mismo y el pastor Héctor recordaba, Pablo era un hombre tremendo. La gente se llevaba sus paños, sus ropas. Pero Pablo tenía un problema. Pero Pablo podía decir, el Señor me ha dicho, te basta mi gracia, porque mi poder se perfecciona. Fue en medio de las debilidades donde más vemos el poder de Dios. Hermanos, la invitación a ser discípulo de Cristo apunta a una vida en que las palabras demuestran su fuerza, su validez, porque llegan a tocar el corazón de las personas. Jesucristo no fue solamente alguien que relataba historias. Él vivió todo lo que predicó e hizo todo en cada momento de su vida. Todo lo que él hizo fue para la gloria de Dios, para que el evangelio sea proclamado, para que sea proclamado el reino de Dios. Y nosotros como cristianos hemos sido llamados a una tarea, a una misión de ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Sí, se presenta alguien con una enfermedad o viene un ataque del enemigo, en el nombre de Jesús, no en nuestro nombre, sino en el nombre de Jesús, bajo la autoridad de Cristo y viviendo los principios del reino de Dios, podemos reprender cualquier espíritu inmundo, podemos orar por sanidad sobre cualquier enfermedad, y lo que sea hecho será hecho para la gloria de Dios. Nuestra predicación debe complementarse con los signos que fueron señalados por Cristo mismo. Y con esto termino. Dice en Marcos capítulo 16, dice los versos 15 en adelante, y les dijo: y por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosas mortíferas no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Las palabras que llevamos tienen el poder de cambiar la realidad, el mundo, el aquí y el ahora. Por lo tanto, hermanos, usted y yo como siervos de Dios, nuestro deber es colaborar para manifestar a Cristo en esta generación. No nos corresponde a nosotros tener muchos desacuerdos. Siempre busquemos por la palabra ser mediadores. Los desacuerdos son naturales entre los seres humanos, pero no pueden existir entre nosotros. Nosotros tenemos que buscar como fin la unidad. No podemos olvidar que las palabras que llevamos tienen el poder de cambiar la realidad, el mundo, el aquí y el ahora. Por eso es importante tener en cuenta, hermanos, que el que sigue a Cristo, que aquel que sigue a Cristo comprende el reino de Dios. Amén.